Bueno, shalom a todos, shalom a Álvaro, shalom Humberto. El resto del grupo ya se van a estar por conectar. Vamos a empezar con la enseñanza de esta semana, que es la parashá Besota Berajá. Es la última parashá de la Torá. El libro de Devarim es el último de los 5 libros. Esta es la última parashá. Así que vamos a agradecer antes que nada a Kadosh Baruj Hu que nos permitió llegar a este momento y de haber escudriñado todas las escrituras de él durante todo el año. Y también agradecer a Kadosh Baruj Hu que pronto están por volver los secuestrados que están en manos del Hamas y que este estudio que estamos teniendo y todo el trabajo que estamos haciendo en construir la Sukkah, estudiar Torah, hacer tefilá y todo eso, que sea, que sea de mérito para que todas las personas que necesiten salud física y salud espiritual, que la puedan recibir de parte de Kadosh Baruj Hu, por los méritos de nuestros patriarcas, por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. La parasha empieza capítulo 33 y antes queríamos que vean ahí que está el mapa y está la distribución de las 12 tribus. Así que hoy vamos a estar analizando un poco la brajá que hizo Moshe Rabbeinu con las 12 tribus. Y para que sepan, los rabinos en este tiempo no enseñan esta para allá. Se dedican a enseñar lo que es alajot, leyes sobre la fiesta de Sukkot, leyes sobre la fiesta de Rosh Hashanah y leyes sobre la fiesta de Yom Kippur. Entonces dejan a un lado estas últimas parashot y no hay mucho material. Yo conseguí material de Rashi, de un rabino, Rabbi Shimon ben Yitzhak, Rashi, y él estudia solamente el Pshat. No se introduce, no se mete en el Remes, en el Drash, en el Sot. Él solamente estudia lo que es el nivel literal. Así que hoy vamos a estar estudiando solamente el nivel literal de la parashá. Y por los méritos de Yeshua, le pido a Kadosh Baruj Hu que me guíe y me permita conseguir literatura para tener más material y no estar dependiendo tanto de que si un rabino enseña o si no enseña. Tener más material. Estoy seguro que rabinos escribieron sobre esta parashá a nivel Remes, Drasot, pero por lo pronto es lo que tengo. Así que quizá para el año que viene pueda contar con más material literario, literatura, para poder añadirle más contenido a la enseñanza. Así que bueno, vamos a ver la primera diapositiva, que nos dice en el libro de Juan. Nosotros ya estuvimos estudiando la clase pasada el libro de Juan, capítulo 7, que está hablando sobre la fiesta de Sukkot. Y quería continuar utilizando el Nuevo Testamento sobre Juan 7, que Yeshua nos habla sobre la fiesta de Sukkot. Yeshua dice en Juan 7, 16 al 19, dice, Yeshua les respondió y dijo, ahí se conectó Yosef, me parece. Shalom, Yosef. Shalom, 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 More. Shalom, shalom. Shavua Tov, no Shavua Tov, Chag Sukkot Sameach. Hak Samea. Recién estamos empezando con la enseñanza. Baruch Hashem. Sí, Sí. nosotros terminamos tarde ahí en el Moshe y ahorita deben de estar algunos todavía trasladándose a sus casas. Bueno, sin ningún apuro, no hay ningún apuro. Está conectado Humberto, está conectado Álvaro. Bueno, dice Yeshua, en la fiesta de Sukkot, él dice en Juan capítulo 7, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina, cuando estaba diciendo mi doctrina, él se está refiriendo
a la enseñanza de él y a la Torá. Un rabino no dice mi doctrina, no es un léxico de rabinos. Ellos dicen mi Torá. Mi Torá no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y a quién se está refiriendo aquel que me envió? No se está refiriendo al rabino de él o al padre de él, se está refiriendo a Kadosh Baruj Hu. Por eso dice, mi Torá no es mía, sino que la Torá que yo tengo es de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Adonai, conoce y él está diciendo a ellos, lo está haciendo participar en la discusión. El que quiera hacer la voluntad de Adonai, conoce si la doctrina es de Adonai o si, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y acá es el punto importante por el cual citamos este versículo. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Esa segunda parte es una especie es lo que están discutiendo en ese momento Yeshua con las personas que le fueron a hablar. Pero no era una discusión como estábamos hablando recién, que discuten los testigos de Jehová contra los evangélicos. Están peleando más que discutir. Esa es una pelea que no tiene fundamento tampoco porque ambos se van a ir sin nada, con lo que tienen. Con las armas que se presentaron a la discusión, así se van a ir. No se van a llevar nada del otro. Acá es una discusión entre dos rabinos, entre el rabino Yeshua como rabino y un grupo que se acercó a discutir con él sobre doctrina, sobre alajá. Alajá, la ley de la Torah. Esa era la discusión, no es que se odiaban entre ellos, no es que no estaban de acuerdo entre ellos en la forma de vivir y los hijos de este nunca se iban a casar con el hijo del otro. No, no, ellos, después que así los rabinos se enfrentan y discuten una alajá, una doctrina, una ley, se sientan y dicen, bueno, ahora yo tengo que trabajar en Shabbat porque yo trabajo con vacas y si no las ordeño se me mueren. Entonces tengo que trabajar en Shabbat para ordeñar las vacas. Entonces el otro rabino le dice, mira, vos lo que tenés que hacer, yo también tengo vacas y no las ordeño, sino que traigo gente que no es judía y las ordeña. Entonces, esas son las discusiones doctrinales, discusiones de alajá, discusiones de Torah. Después, este que cuida vacas se va y capaz que se va a la casa del otro que cuida vaca y pasan el Shabbat juntos y son amigos. No es que están peleando, están peleados, están compartiendo diferentes puntos de vista, cómo interpretar la Torah. Esto es lo que ocurre con Yeshua. Yeshua se acercó a un grupo, vino, les habló y les dijo, mi doctrina, lo voy a buscar acá porque no sé si lo escribí bien, Juan 17, 16 al 19. Juan 7, perdón. Juan 7, 16 al 19. Aquí Dice, en la Torah dice, en la que tengo yo aquí, dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. mi doctrina no es mía. Sí, mi enseñanza. Acá doctrina es un término que usa el que diseñó la Reina Valera. Es una traducción antigua, ¿no? Mi doctrina es muy fuerte, suena doctrina, como un dogma. La enseñanza no es mía, suena más a estos días. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, ¿quién lo envió a él? ¿A quién se está refiriendo? Porque siempre él dice al Padre, a Kadosh Baruj Hu, a Kadosh Baruj Hu. El que quiera hacer la voluntad de Adonai, conoce si la doctrina es de Adonai o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces le está diciendo, esta es mi enseñanza. Ustedes tienen que
evaluar esta enseñanza y saben, si ustedes son personas que estudian y tienen temor de Adonai, ustedes solos van a hacer cuentas y van a entender si mi doctrina, si mi enseñanza es de Adonai o si es mía. Y como enseñanza a esta discusión que estaba viendo, dice en el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. O sea que si yo traigo una doctrina, una enseñanza, pero mía, entonces busco mi gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Pero el que busca la gloria del que le envió, o sea, yo traigo una enseñanza, o cualquiera de el Moshe trae una enseñanza, y lo único que buscamos es exaltar el nombre de Akadosh Baruj Hu, hacer que descienda su luz, hacer que su luz repose en nosotros con nuestra vasija, que nos sane. Eso es una doctrina sana, no tiene una enseñanza verdadera. Y entonces en el 19 nombra a Moisés, a Moshe. Dice, no os dio Moshe la ley, la Torá. Esta Torá, ¿quién te la dio? Moshe. Lo que dice en adelante, ninguno de vosotros cumple la ley, eso es un agregado a consecuencia de que había un pleito entre los que estaban hablando, no un pleito, una discusión. Estaban discutiendo a nivel alárgico, a ver quién tenía razón. Pero a lo que voy es que Yeshua no anula la ley de Moshe. Yeshua trae sobre la mesa la Torá y dice, esta Torá la dio Moshe, nos entregó esta Torá. Moshe nos trajo esta ley. Y esta ley es la que estoy enseñando. ¿Y por qué la enseño? Porque me envió el Padre, me envió a enseñar esta ley, la ley de Moshe, no otra ley. Esto con referencia, ahora lo vamos a ver que tiene esto en referencia a la parashá de esta semana, que se llama Besot HaBerajá. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta lectura está en Lucas 24, del 50 al 51. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Con calor. Voy a prender acá. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo, aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto Yeshua ya había resucitado, Y los convocó, hizo una convocación a su Keilah, a su ¿cómo se dice? Convocatoria, los convocó. Entonces, en ese lugar los bendijo, y después que los bendijo, fue elevado, se separó de ellos y fue elevado al cielo. Esto es lo mismo que ocurrió, este acto es lo mismo que ocurrió con Moshe Rabbeinu en esta parashá que vamos a terminar de leer hoy, y lo mismo que ocurrió con Jacob Avinu cuando antes de morir, antes de ser elevado al cielo, no antes de morir, antes de ser elevado al cielo, el Sadik convoca a su Keilah y bendice a esa Keilah. Eso es algo que se ocurre hasta el día de hoy. Se convoca a la Keilah y se bendice a los hijos, se bendice a los alumnos antes de partir, antes de ser elevado al cielo. Y es algo que hizo Jacob vino, es algo que hizo Moshe Rabbeinu y es algo que hizo Yeshua Mashiach. Los tres hicieron lo mismo. Antes de partir y ser elevados al cielo, convocaron y bendijeron a sus hijos y a su Keilah. Ahora vamos a ver de qué forma ocurrió y dónde ocurrió esto. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Devarim 33:1. Toda la parashá es Devarim 33:1 hasta el 34:12. Ahora vamos a ver Devarim 33:2. 33:2 dice, y dijo, el Eterno vino de Sinai, habiendo resplandecido para ellos sobre Seir, habiéndose manifestado desde la montaña de Param, y luego con alguna de las santas miriadas, de su diestra una ley de fuego para ellos. ¿Por qué me está diciendo la Torah acá? Me está diciendo, y dijo, Moshe dijo, el Eterno vino de Sinai. No está diciendo en Sinai, de Sinai. Pero agrega y dice, habiendo resplandecido para ellos desde Seir, y también agrega, habiéndose manifestado desde la montaña de Param. Y después termina diciendo, y su diestra, y luego con alguna de las santas miriadas, de su diestra una ley de fuego para ellos. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? ¿Por qué está nombrando Seir y por qué está nombrando Param? Porque esto es la Torá escrita. Ahora, la Torá oral, la Gemara, el Talmud, toda la tradición oral, abre este pasaje y me dice que Seir, cuando está diciendo resplandeció, resplandeció, no está usando una palabra simple, está usando una palabra gigantesca, resplandeció sobre Seir. Cuando está diciendo Seir, se está refiriendo a Esab y a todos los pueblos descendientes de Esab. Edom. Esab es Edom y todos los pueblos que salen de Edom. Todos los pueblos que salen de Edom son, hoy en día, son la cultura occidental. Toda la cultura occidental, toda, Europa y América, Oceanía, todo eso es cultura occidental. Todo eso es Edom. Dice que resplandeció sobre él, sobre Seir, sobre Esab. ¿Qué me está queriendo decir que resplandeció sobre Esab? Sobre Seir, que esta Torá que vino de Sinai, acá me está nombrando tres montes. El monte de Sinai, el monte de Seir y el monte de Param. Tres montes me está nombrando acá. Esta Torá que viene de Sinai, antes de que venga de Sinai, fue ofrecida en el monte Seir a todos los pueblos que descienden de Edom, a todos ellos. Estuvo en el monte Seir, resplandeció en el monte Seir, llamó a todos los descendientes de Edom a que vengan a recibir la Torá en el monte Seir, pero ninguno fue. Y si fueron, no la aceptaron. Entonces, todos los pueblos, fue el pueblo de España, Sfarad, todos los 70 pueblos, está Sfarad, en español se dice España, Sfarad. Estaba Ashkenaz, que vendría a ser Alemania, otros pueblos, ahora no recuerdo, pero todos los pueblos de Occidente están nombrados en el relato del Génesis, donde están los 70 pueblos. Todos están ahí. Bueno, ellos fueron. Ahora, digamos que el 49% de las almas de ese pueblo querían recibir la Torá. El 51% no la quiso aceptar la Torá. Entonces, se le negó la entrega de la Torá a ese pueblo. ¿Qué pasa con las 49% que quería recibir la Torá? Y no la pudieron aceptar porque el 51% quería. Esas almas, según la justicia que está distribuida en este mundo, esas almas, esas Neshamot, son Neshamot que vuelven y se convierten al judaísmo. Se convierten al judaísmo o se acercan en la cultura occidental. El cristianismo afectó de una forma positiva a la doctrina occidental. Estados Unidos, Europa, muchas naciones afectadas por el cristianismo, dentro de todo, tienen valores que otras culturas no tienen.
esos valores los adquirieron del cristianismo y el cristianismo los adquirió del judaísmo. Entonces, muchas personas en Occidente reciben a Yeshua como su Mesías, pero lo reciben de corazón. Yo conozco muchísimas personas que reciben a Yeshua y nacen, es un nuevo nacimiento. Bueno, ¿qué ocurrió? Esa alma no nació dentro del pueblo judío, no recibió la Torah en Sinai. ¿Qué pasó con esa alma? Esa alma estuvo en el monte Seir y esa alma quiso recibir la Torah. No se fue a entregar la Torah a esa alma porque pertenecía a un pueblo que dijo, no quiero la Torah. Pero esa alma sí quería. Entonces, recibe a Yeshua, recibe la Torah o se convierte directamente al judaísmo. Álvaro, tenías una pregunta. Álvaro, levantaste tu mano ahí para preguntar algo. Sí, quería hacer un aporte Sí, con relación a la primera ayuda. sí, Estamos en la ayuda número 3 ajá, y la ayuda número 1 esa. dice, ninguno de vosotros cumple la ley. Me gustaría destacar en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 19, donde dice, no os dio Moshe la ley y ninguno de vosotros cumple la ley porque procuráis matarme. Sí, Y eso está en Éxodo 20:13, donde dice, no matarás. O sea, él se estaba refiriendo puntualmente a que estaban conspirando para matarlo, querían matarlo y sí, por esa causa no cumplían la ley de Moshe en ese punto, y podríamos resaltar unos 20 puntos más, pero para no extendernos, vamos sí, a, sí. vamos a dejar solamente ese punto. Querían matarlo y eso infringe un punto en Éxodo 23. Sí, no había prestado atención a eso, Álvaro, la verdad, gracias por tu aporte. Que, claro, no es que le está diciendo a todos los judíos, ninguno de ustedes cumple la ley. Parece, si uno lo lee, parece que Yeshua le está diciendo a todo el pueblo judío que ninguno de ustedes cumple la ley, porque procuráis matarme. Bueno, es verdad, procuraban matarlo, pero no todos procuraban matarlo. Pedro no lo quería matar, Juan no lo quería matar, Mateo no lo quería matar, ninguno lo quería matar. Entonces, que está hablando de un caso específico en ese momento. Por eso cuando dice, Moshe les entregó la ley y ninguno de ustedes cumple la ley, no se estaba refiriendo a todos, estaba hablando a un grupo en especial en ese momento, en esa discusión en sí. Y a lo que iba, volviendo al tema, en el monte Sinai, los judíos recibieron la Torá, todos recibieron la Torá, todos, el 100% de los judíos recibieron la Torá. Cuando la Torá resplandeció en el monte Seir, donde estaban congregados todos los pueblos descendientes de Sam, a eso voy de que había uno, por ejemplo, del pueblo que quería recibir la Torá y no la recibió porque todos los otros 100 no querían. Bueno, ¿qué pasa con ese? Ese va a tener la posibilidad, la oportunidad de recibir la Torá. En la vida de él, en algún momento se le va a presentar Yeshua o se le va a presentar a alguien para que él reciba la Torá. Eso con respecto al monte Seir y a los descendientes de Esab. Ahora, sigue diciendo en el versículo 2, habiéndose manifestado, es lo que dice, habiéndose manifestado desde la montaña de Param. ¿Qué me está diciendo Moshe acá? Si Akadosh Baruj Hu se manifestó en el Sinai, ¿qué me está diciendo que se manifestó en el monte de Param? ¿Qué es lo que me está diciendo? No se entiende. La Torah escrita
Se cerró ahí, no dice nada. Ahora, la Torah oral me alumbra este pasaje y me dice que Param es el tercer monte, está el Sinai, donde estaban congregados el pueblo de Israel. El monte Seir, donde estaban congregados los descendientes de Edom, de Esab. Y en el monte Param estaban congregados los descendientes de ¿quién? De Ismael. Param es la zona donde se fue a vivir Ismael. En ese monte, dice la Torá, en esta parashá, habiéndose manifestado desde la montaña de Param. ¿Qué se manifestó en la montaña de Param? La entrega de la Torá. Akadosh Baruj Hu primero fue al monte Seir y se la presentó a los descendientes de Edom. Los descendientes de Edom no la quisieron, ninguno la quiso, ninguno la quiso. A uno le dijo, mira, te entrego la Torá. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Dice, no robarás. No, nosotros robamos, entonces no la queremos. Entonces le dice, ¿qué más dice? No robarás, no matarás. No, nosotros matamos, entonces no la queremos. ¿Y qué más? No codiciarás la mujer de tu prójimo. No, nosotros somos polígamos, no la queremos. Entonces dijo, bueno, está bien, no la quiere, me voy. ¿Y a dónde se fue? No se fue al monte Sinai, se fue al monte Param. Dice, y ahí se manifestó la Torá, dice, habiéndose manifestado. O sea que se manifestó en el monte Param, ¿qué cosa? La Torá. Y ahí estaba convocado todo el pueblo de Ismael. Todos los árabes estaban ahí. Y a cada uno les presenta la Torá. Y le dice, acá está la Torá, se las entrego a ustedes. Y el pueblo de Ismael no lo quiso. ¿Por qué no lo quiso? Porque Ismael, dicen, mal enseñado. Este es algo que está establecido y lo debemos borrar de nuestra cabeza. Ismael y Isaac. Abraham es el padre de Ismael y Abraham es el padre de Isaac. Eso está establecido, pero eso es una mentira. Eso es mentira. Abraham no es el padre de Ismael y el padre de Isaac. Abraham es el padre de Isaac. El padre de Ismael es Abraham, sin H, sin la letra Hei. No es el mismo padre, es otro. Este era un padre, el padre de Ismael, que fue concebido cuando Abraham todavía no tenía la letra Hei en su nombre. Ese es Abraham, el padre de Ismael. Por eso las religiones abrahámicas no son las religiones abrahámicas, son las religiones abrámicas. Son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, no de Abraham. Ismael no es hijo de Abraham, es hijo de Abraham. Y es muy diferente. El fruto es otro. El fruto de este árbol que se llama Abraham no es el fruto del árbol que se llama Abraham, es otro. Nosotros me refiero a nosotros cuando hablo de los cristianos, de los occidentales, somos ramas injertadas al árbol de Abraham, no al árbol de Abraham. No somos del mismo árbol que Ismael, estamos injertados al árbol que se llama Abraham, con Hei, del que nació Isaac. De él somos descendientes. Entonces, cuando Ismael fue a recibir la Torá, no la quería, porque para él no significa nada. La Torá no tiene valor para Ismael, la Torá. No sirve para nada, para Ismael. No la quiso. Pero así todo, Akadosh Baruj Hu se presentó en ese monte, en el monte de Param, y se la ofreció para que quede. Y eso que está grabado, eso está firmado. Hay un contrato que dice que Esab no quiso la Torá, y hay un contrato que dice que Ismael no quiso la Torá. Sí, entre el grupo de Ismael había un porcentaje de gente que sí quería la Torá, porque no estamos hablando que el 100% rechazó la Torá.
por ahí un porcentaje de ese pueblo sí la quiso. Bueno, ese porcentaje que sí quiso la Torá, van a tener en el transcurso de su vida por este mundo muchas posibilidades de recibir la Torá. Por eso está abierta la puerta del cristianismo. El cristianismo yo siempre lo critico, pero en este caso es una puerta abierta para aquellas personas que no se quieren acercar al judaísmo porque le tienen rechazo, pero en el cristianismo ven valores a los que ellos, con los que ellos empatizan. Por ejemplo, el cristianismo te enseña a casarte con una sola mujer, ser fiel, cuidar a los enfermos, cuidar a los pobres, tener empatía con la viuda y los huérfanos, dar ofrendas, ofrendar el diezmo, dar el diezmo. Bueno, todo eso sale del judaísmo, pero estas personas no quieren escuchar el judaísmo porque son musulmanas. Entonces, en el cristianismo encuentran la puerta para ingresar. Y a Kadosh Baruj Hu, en realidad no le importa el camino que tomó, lo importante para Kadosh Baruj Hu es la estación final a la que quieren llegar, que es al Padre que me envió, como dijo Yeshua, el que me envió. Esta doctrina, esta enseñanza no es mía, sino del que me envió. Lo importante es que ustedes no vengan a mí, que ustedes vayan a Él. Eso es lo importante. Que esta enseñanza te lleve a Él. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu pretende. No es que le fue a Esab a mostrarle la Torá para que no la acepte. No, Akadosh Baruj Hu le llevó la Torá al monte Seir para que la acepten, porque los quiere, porque los ama. No la aceptaron, pero no cerró la puerta y dijo, bueno, no, está bien, te vas al infierno. No, Akadosh Baruj Hu no es así. Akadosh Baruj Hu no es dueño de una doctrina de castigo y, ¿cómo se dice? Premio y castigo. No, se quedó mal Akadosh Baruj Hu porque los pueblos de Edom no quisieron recibir la Torá. Y bueno, ya van a ver un camino para que la reciban. Y también cuando le presentó la Torá en Param al pueblo de Ismael y no la aceptaron, no es que se fue bailando a Kadosh Baruj Hu, por fin me lo saqué encima de estos pesados. No, se fue muy triste. Y dijo, bueno, ahora voy a evaluar una forma de que la Torá llegue también a Ismael. Y por último, al último pueblo del mundo que le ofreció la Torá, fue al pueblo de Israel en el monte Sinai. Y ahí sí, el pueblo de Israel vino y dijo, Nacé benishma, vamos a hacer y después vamos a escuchar. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, empatizaron 100% con la Torá. El pueblo de Israel empatizó 100% con el pueblo, con la Torá, y la aceptó. Y bueno, eso es lo que tengo que decir, eso es lo que tenemos que estudiar con respecto acá. Y dice fuego, fuego negro y fuego blanco. Dice eso con respecto a el versículo 2. Ahora vamos a pasar al versículo 2, la segunda parte, que dice, y llegó con alguna de las santas miriadas, con alguna en realidad dice con multitud de miriadas, no con alguna, con multitud de santas miriadas, es una multitud como un ejército. De su diestra una ley de fuego para ellos. De su diestra una ley de fuego para ellos. Eso dice en la parte B del versículo 2. ¿A qué se refiere una ley de fuego? La ley de fuego, la Torá oral acá nos va a enseñar que hay dos fuegos. Está el fuego negro y el fuego blanco. ¿Y a qué se refiere esto? Dice Rashi, voy a leer en Rashi. La Torá contiene dos aspectos. El aspecto de bondad, que es Gesed, y el aspecto de verdad, que es Emet. Todos
empatizamos con el aspecto de bondad de la Torá. Cuando habla de la forma de bondad que tiene Akadosh Baruj Hu con su pueblo, de la bondad de hacer justicia con la viuda y los huérfanos, de la bondad de tener compasión de los enfermos, de la bondad de tener bondad para con nuestros hijos. Eso es Gesed, es el fundamento de Gesed. Y eso tiene que ver con todos los caminos de dulzura, un juicio dulce, todos los caminos de dulzura que trae la Torá, que es dulce, que es como la miel, todo eso tiene que ver con el fuego blanco. Y esa es la naturaleza bondadosa de la Torá, con la que todos empatizamos. Cuando empezamos a leer la Torá y vemos esa dulzura, todos empatizamos con esa parte. Eso es fuego blanco. Ahora, cuando empieza a hablar de la verdad, o sea, todo lo que cuando Kadosh Baruj Hu le mostró a Adán Rishon, le mostró el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, vio que era dulce, que era bueno a sus ojos. Y era, uy, qué dulzura. Qué cosa tan bella, qué bueno tener esto, ¿no? Para alimentarnos. Pero cuando se enfrenta a la verdad es que no comas de ese de ese árbol. Cuando dice, uy, qué bueno que es el Shabbat, es hermoso el Shabbat, pero no trabajes en Shabbat. Dice, uy, qué hermosa que son las mujeres de este planeta, pero te vas a casar con una te vas a casar. Esas son las verdades. Entonces nosotros no empatizamos tanto con esa parte. No significa que no es parte de la Torá, es parte de la Torá. A Adán Rishon le prohibió una sola cosa. Y nosotros decimos, uy, bueno, no cumplió con eso, tan difícil era. Pero bueno, nosotros también nos pide Akadosh Baruj Hu. Es dulce la Torá, es dulce caminar, cuidar la halajá, cuidar Sukkot, cuidar la fiesta. Pero en Yom Kippur tenés que ayunar, 24 horas tenés que ayunar, no tenés que comer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y con respecto a la verdad, la parte de la dulzura la empatizamos y las cumplimos, uy, qué lindo, sí. Pero cuando tenemos que enfrentarnos, cuando la Torá nos enfrenta a la verdad, ahí ya nos cuesta, ahí ya ponemos un pero. Bueno, eso es el fuego negro. Por eso nos está diciendo, de su diestra una ley de fuego, una ley de fuego. Y el fuego se separa en fuego blanco y fuego negro. El fuego blanco es todo aquello con lo que nos cae grato, no es dulce. Nos es dulce a nuestros oídos y a los hechos. El fuego negro es con lo que tiene que ver, consiste en la verdad y racionalidad que se descubre en cada precepto cuando es analizado y cotejado con la realidad y con la razón. Ese aspecto es el fuego negro. Esto lo dice Rashi, ¿ok? O sea, esto con respecto al capítulo 33, versículo 2. ¿Alguna pregunta? Si no, continúo. Ahora habla de Yeshurum. Vamos a pasar al versículo 33, versículo 5. 33:5 dice, él se convierte en rey de Yeshurum. El rey de Yeshurum es un futuro nombre que va a tener Israel. Israel antes se llamaba Jacob. Jacob se pasó a llamar Israel. Cuando venga el Mesías, cuando retorne el Mesías, en estos días está a punto de retornar, estoy preparando una enseñanza para la semana que viene de Bereshit, que va a estar muy fuerte. Y vamos a hablar de la segunda venida del Mesías y todo eso. El futuro nombre, cuando venga el Mesías y se establezca como rey, Israel no se va a llamar más Israel, se va a llamar Yeshurum, que viene de la palabra Yashar, Yashar que significa recto, derecho, sí, recto, derecho, Yashar.
sin caminos, sin curvas, así, vamos de mucho a Cabo Barjú. Álvaro, sí, me querías preguntar o comentar algo. Sí, quería decir que ese apellido está presente en la costa norte de Colombia, el apellido Yesurum. ¿Ah, sí? Sí, en la costa norte hay apellido Yesurum. Es un nombre hebreo. Sí, Es un nombre hebreo. Puede ser que una comunidad judía se estableció en esa zona cuando llegaron, después que fueron expulsados de España. Yeshurun, ¿a qué vamos con esto? Rashi nos dice, quiere decir que los judíos tienen la conciencia permanente de estar sometidos al yugo del Creador. No tienen una conciencia de que están obligados a cumplir, sino que tienen la conciencia de estar sometidos. Es como un pez está en el agua, ¿sí? Entonces el pez está en el agua y ya es consciente que está en el agua. Nunca va a pensar que se va a ahogar, porque es parte de él, parte de su naturaleza está en el agua. Nunca va a pensar, uy, si me falta el oxígeno me ahogo. Si se me termina el oxígeno me ahogo. Ahora, se mete un ser humano en el agua y se pone a nadar con su tubo de oxígeno y hace buceo por el agua al lado de los peces. Bueno, ese ser humano que se metió, él no va a tener la conciencia del pez. Él va a estar pensando, yo voy a estar acá, voy a comportarme incluso como los peces, voy a ser un pez más, pero cuando se me termine el oxígeno, yo me voy de acá. Yo me voy, chao, porque si no me muero. Esa conciencia es la que tienen los demás pueblos. Los demás pueblos que no recibieron la Torá dicen, yo me voy a portar bien siempre y cuando tenga oxígeno. Cuando se me empieza a terminar el oxígeno, ahí se olvidan de Akadosh Baruj Hu, se olvidan de la Torá, se olvidan de todo y empiezan a comportarse como es su naturaleza comportarse. En cambio, acá y Rashi dice los judíos, Rashi dice los judíos porque era judío, pero yo me refiero a todas las personas que aceptan la Torá, que aceptan a Yeshua como el Mesías, que aceptan la Torá y cumplen Torá, nunca jamás se les ocurriría dejar de cuidar Torá. A un judío jamás, nunca se le ocurriría dejar de ser judío. Nunca. Por historia, vemos la historia del judaísmo, venían y les decían, o te convertís o te matamos. Bueno, matame. Y decía, vos sos judío, te mato. Venían los nazis y bueno, matame. Nunca jamás se les ocurriría dejar de ser judíos, incluso en la situación de mayor riesgo. Jamás a un judío se le ocurriría dejar de ser judío. Sin embargo, dentro de las otras religiones, se convierten a tal religión, no voy a poner ningún nombre, y están en ese lugar, en ese ambiente, hasta que se les termine el oxígeno, como estos peces. Los peces, nunca se les ocurriría dejar ese pez. Ya son peces. Nunca se me ocurre dejar ese pez. ¿Por qué voy a tener que salir del agua? Sé que estoy bien. En cambio, a uno que se le ocurre ser pez, yo voy a ser pez porque quiero ser un pez, se mete en el agua, pero cuando se le termine el oxígeno, ese se va, automáticamente se va. Lo mismo ocurre con todas las naciones, con todas las otras, por un decir, religiones, por un decir así. Se meten en esas religiones hasta que se ven con la soga al cuello, cuando se les termine el oxígeno, cuando ya acá, no, mira, la verdad que yo hasta acá te acompaño, chao, me voy, no te sigo más. Muchas personas se meten porque están buscando que se sane a alguien, o se meten porque buscan prosperidad económica, o se meten porque se enamoraron de alguna o de alguno que pertenece a ese grupo, y cuando ven que no avanza el asunto, entonces se retiran. Millones entran y se retiran, entran y se retiran.
cosa que no ocurre con el pueblo de Israel. A eso voy, el pueblo de Israel. Llame como se llame, sea judío, cristiano, judío mesiánico, no importa. Cuando una persona pertenece al pueblo de Israel, ya nunca más se le va a ocurrir dejar de ser del pueblo de Israel. Por eso dice, quiere decir que tienen la conciencia permanente de estar sometidos al yugo del Creador. Una conciencia permanente de estar sometidos al yugo del Creador. Nunca jamás se les ocurriría alejarse de esa conciencia permanente, de estar sometidos al yugo del Creador. Nunca jamás se les ocurriría dejar eso. Eso es Yeshurum. Por eso la Keilah, cuando Yeshua, que estudiamos la semana pasada, que él llama Leaquel, dice, vos sos Pedro y sobre esta roca construiré mi aquel, mi Keilah, se está refiriendo, Yeshurum va a ser la Keilah de Yeshua. Yeshua, a Mashiach, va a volver y por eso no se va a llamar más Israel, se va a llamar Yeshurum, porque va a congregar al verdadero pueblo de Israel y a todos los que se le anexaron, a todos los que se le sumaron, que no nacieron con un cuerpo judío, pero se sumaron. Ese nuevo pueblo, esa nueva Keilah, se va a llamar Yeshurum. Amén. Amén, y a su nombre, gloria. Amén, y vamos a gritar todos. Amén. Vamos a estar todos ahí. Va a estar Álvaro, va a estar Yair, va a estar Daniel, José, todos vamos a estar ahí. Va a estar Elisheva, con Aarón, todos vamos a estar ahí. Amén. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. No, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón por el retardo, pero salimos un poquitico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que salimos un poquito tarde de allá de la actividad y llegamos a almorzar. Y bueno, pues ya estamos aquí, que es lo importante. No, está bien, en chiste le digo solamente. En chiste le digo. Pero estábamos escuchando lo que estaba explicando de Yeshurú. Yeshurú, amén. Sí, bueno, se entendió el ejemplo que les puse de los peces y del que se mete que quiere ser un pez y al final, obvio que cuando se le termine el aire se va a ir, que se va a quedar ahí y se va a ahogar. Bueno, así es el que realmente pertenece al pueblo de Israel y el que se mete y dice, bueno, hasta acá me gustó, empatizo, pero hasta acá nomás, y al final te da vuelta y no está más. Bueno, eso es. Ese va a ser el pueblo de Yeshurum. Bien, ahora sí vamos a pasar a la siguiente ayuda. ¿Lo dije bien, Álvaro? La siguiente ayuda. Ahí está, muy bien. Bueno, y ahora vamos a entrar en la bendición que hizo Moshe Rabenu para con el pueblo de Israel. Y estábamos haciendo referencia antes que Yeshua convocó en Betania a este Yeshurum. Baruch Hashem, ahora lo puedo decir, a Yeshurum. ¿Se entiende ya que es Yeshurum? Nosotros nos sentimos parte de Yeshurum. Convocó a este Yeshurum y los bendijo y después fue elevado al cielo. Y Jacob vino también antes de ser elevado al cielo, convocó a sus hijos y los bendijo y después fue elevado al cielo. Y Moshe Rabenu hizo lo mismo. Antes de ser elevado al cielo, convocó a todos sus hijos, al pueblo, y los bendijo. De la misma forma que bendijo Jacob vino y de la misma forma que bendijo Yeshua Mashiach. Y Moshe Rabenu empezó tribu por tribu los empezó a bendecir. En el versículo 33, 6,
dice, bendice a Rubén. Y a Rubén le dice, y no muera. A ver, que Rubén viva y no muera. Y que los suyos sean parte del número. Y que los suyos sean partes del número. ¿A qué se refiere con eso? A Rubén, que viva y no muera. Se refiere que no muera en el mundo venidero. Por supuesto, va a vivir en este mundo. Pero ¿qué va a pasar con el mundo venidero? A las personas que son del pueblo de Israel como Rubén. Cada uno de nosotros tenemos parte de cada una de las tribus, ¿sí? Entonces, de la forma que él hizo la bendición, a nivel literal, ahora lo vamos a ver a nivel literal, pero a nivel drash lo podemos aplicar a todo lo que se nos asemeje en nuestra vida a Rubén. ¿Qué hizo Rubén? El acto que lo marcó a Rubén y le hizo perder todo su... Rubén era merecedor de la primogenitura, de el sacerdocio y el reinado. Perdió la primogenitura, perdió el sacerdocio, perdió el reinado. ¿Por qué perdió todo eso? Porque hizo lo siguiente. En Bereshit 35:22 dice, y sucedió que cuando Israel residía en esta tierra, Rubén se acostó con Bilá. Bilá era la sirvienta de Rachel. Se acostó con Bilá, la concubina de su padre. Y Israel oyó eso. Ahora, y Rubén no se acostó con Bilá. No es que tuvo relaciones en el lecho de Bilá y se acostó con ella y tuvo relaciones con ella. No hizo eso. ¿Qué hizo? Literalmente no se acostó con Bilá, sino que la Torá moralmente le atribuye tal acción, mala acción, ignominiosa, porque había faltado el respeto a la intimidad de su padre al haber cambiado el sitio original de su lecho. Ahí mismo explica que la razón por la que Rubén actuó así fue porque después de la muerte de Rachel, cuando Rachel estaba viva, el lecho de Jacob, el lecho de Jacob estaba en la carpa de Rachel. Habían 4 carpas. Estaba la carpa de Rachel, la carpa de Lea, la carpa de Bilá y la carpa de la otra, que no me acuerdo el nombre ahora. Y la cama de Jacob estaba siempre en la tienda de Rachel. Cuando muere Rachel, Jacob agarra su lecho y Rubén dice, bueno, ahora va a agarrar el lecho y lo va a llevar a la tienda de mi mamá, Lea. ¿Qué hizo? Agarró el lecho y se lo llevó y lo puso en la tienda de Bilá, la sierva de Rachel, por honor a Rachel, por el motivo que sea, ¿sí? Pero así lo quiso Jacob. ¿Quién era Rubén para agarrar el lecho y sacarlo y llevarlo al lecho de Rachel? Lo fue a agarrar para llevárselo y ponerlo en la tienda de su mamá, de Lea. Pero en el nivel que estamos hablando, en el nivel espiritual que tenía Jacob y que tenía Rubén, eso era un acto muy ignominioso, muy feo, porque no se estaba sometiendo a la autoridad de Jacob. Acá el que manda es Jacob. Vos sos mi hijo, sos Rubén, sos el heredero a muchas cosas, pero acá el que manda soy yo, no sos vos. Entonces el acto que hizo Rubén fue mal visto ante los ojos de Jacob y ante los ojos de Akadosh Baruj Hu. Y dijo Rubén, si la hermana de mi madre, Rachel, era su rival, también la sierva de mi madre, también la sierva de la hermana de mi madre será su rival, Bilá. Por ese motivo agarró y sacó la cama de ese lugar. También por un asunto de que Rubén tenía problemas, quedó medio cuando fue concebido, Jacob estaba pensando en Yosef y nació Rubén, entonces nació con un problema, estaba medio con un cortocircuito el pobre Rubén, por eso actuó de la forma que actuó.
Y ese hecho llevó a poner en duda que él va a tener herencia incluso en el mundo venidero, que va a tener herencia en esta tierra, todo eso, pero en el mundo venidero perdió la primogenitura, perdió el sacerdocio y perdió el reinado. Entonces, ¿qué le queda a Rubén? No le queda nada. Entonces puede ser que pierda también el mundo venidero. Y Moshe lo que está haciendo es borrar toda duda que haya sobre Rubén y decir, vos vas a tener vida en este mundo y vida en el mundo venidero. Por eso le está diciendo que Rubén viva y no muera, porque le iban a decir viva para este mundo y muera en el mundo venidero. Eso era, por eso está separado, que viva en este mundo y no muera en el mundo venidero. Esa es la bendición que Moshe tuvo para Rubén. Que tengamos también para nosotros, que todos los hechos que hicimos, por más que sean de rebeldía, por lo que hicimos, si nos arrepentimos de eso, entonces vamos a tener vida en este mundo y no vamos a morir en el mundo venidero. Nos pueden llegar a meter en un lugar para purificar lo que no fue purificado, pero no vamos a morir allá, vamos a vivir en el mundo venidero. Ahora vamos a pasar a Yehudá. Yehudá está en el 37. No, perdón, en el 33:7. Dice, y esto es para Yehudá. Y dijo, escucha, oh Eterno, la voz de Yehudá. Tráelo a su pueblo, que sus manos peleen su disputa y sé tú una ayuda contra sus adversarios. Y nos vamos a detener que dice que sus manos peleen su disputa. ¿A qué se refiere el Midrash? ¿Qué nos dice Rashi de que sus manos peleen? Se refiere a la oración que hizo David a Kadosh Baruj Hu cuando peleó contra Goliat. David es un descendiente de Yehudá. Entonces Moshe Rabenu está bendiciendo al rey David a través de Yehudá por la oración que David Amelech dijo en la frase que dice, y sé tú una ayuda contra sus adversarios. Esto está en Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Ahí mismo el Midrash afirma que aquí Moshe rezó por los reyes descendientes de Yehudá, para que siempre que se hallen en dificultad y rezaren a Kadosh Baruj Hu, él los salvará. Siempre que sus manos peleen, porque Yehudá era la cabeza de los reyes, del reinado. Entonces, siempre que los reyes salgan a pelear, que sus manos salgan a pelear, que este rezo de David Amelech que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Que ese rezo sea para todos los reyes descendientes de Judá, que en el momento que salgan a pelear, que a Kadosh Baruj Hu les ayudará siempre que se hallen en dificultades. Los va a ayudar y los va a salvar. Eso con respecto a Yehudá. Después, no nombra a Shimeón. No sé si se dieron cuenta que no nombran a Shimeón. En todo el rezo no aparece Shimeón. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no lo nombró a Shimeón? Lo nombra a Shimeón, pero lo nombra de una forma oculta. ¿Cuándo lo nombra? En el mismo versículo 33:7 dice, y esto es para Yehudá. Y dijo, escucha, oh Eterno, Shimeón, escucha. ¿Cómo se dice escucha Israel? Todos nosotros decimos Shema Israel, decimos Shema Israel, Shema Israel. Escucha, Shema Israel. Shema es Shim Mem, Shema, Shim Mem. ¿Y cómo se escribe Shimeón? Con la letra Shin y la letra Mem. O sea que en ese escucha, oh Eterno, está haciendo alusión a Shimeón. A ver, en esa frase está haciendo
referencia a Shimeón. Y está incluido en la bendición que le da a Yehudá. Ahora vamos a pasar a Leví. Leví, 33:11. 33:11. A ver, voy a leer toda la bendición de Leví. Y de Leví dijo, tus Tumim y Urim son propios de tu varón devoto, a quien pusiste a prueba en Masá. Lo sometiste a examen junto a las aguas de Meribá. Aquel que dijo de su padre y de su madre, no lo miró para bien, y a su hermano no reconoció ni reconoció a sus hijos, pues guardaron tu enunciado, acá está, y preservaron tu pacto. Eso está en 33:9. Perdón, yo escribí 33:11, es 33:9. Y preservaron tu pacto. ¿A qué se refiere Moshe Rabenu con que preservaron tu pacto? Rashi explica que durante los 40 años los israelitas estuvieron en el desierto y solo ofrecieron una ofrenda de Pesaj. En el tratado Talmud, este está en el Talmud de Kedoshim 37b, y este tratado comenta que Israel no estuvo obligado a ofrecer la ofrenda de Pesaj durante esos 40 años porque la mayoría del pueblo no se había circuncidado por el riesgo de salud que ello representaba en tales condiciones. Esto dice el tratado de Tosafot en Kedoshim. Y sigue diciendo Rashi, aunque según el sentido estricto de la ley, no estaban obligados a ofrecer esa ofrenda. Por eso no cumplieron Pesaj, cumplieron solamente un Pesaj. Como su impedimento fue causado por su participación en el pecado de los espías. Eso les obligó el pecado de los espías los obligó a estar 40 años vagando por el desierto. Esto se considera como una vergüenza, pero, dice en Tosafot, en el tratado del Talmud Kedoshim, dice así, y aquí el versículo aclara que a pesar de todo esto, del pecado de la espía, de que habían tenido el peligro de vagar por el desierto y todo eso, los miembros de la tribu de Leví circuncidaron a sus hijos. Por eso les dio mérito a recibir esta bendición de parte de Moshe Rabenu, y dice que a Leví, cuando bendice a Leví, pues guardaron tu enunciado y preservaron tu pacto. A pesar de todos los peligros, es como este que se metió a hacer el pez, y a pesar de todo los peligros, él se hizo la circuncisión. Así que se le estaba terminando el aire. Bueno, este se queda. ¿Se queda por qué? Porque tiene la circuncisión hecha. Y el hecho de que se circuncidó, eso lo va a proteger a no irse. Cuando llegue el momento de decidir, ¿qué hago? ¿Sigo siendo parte de este pueblo o me voy? Están masacrando a este pueblo, lo están destrozando. ¿Qué hago? ¿Sigo siendo judío o me voy? Por el hecho de que se circuncidó, en ese momento de decisión, él va a decidir seguir siendo parte del pueblo judío. Así todo que están matando 6 millones. Sigo ahí, no me voy. Me escapo, pero sigo siendo judío. Me escapo, estoy en Polonia, vienen los alemanes, no me voy a quedar ahí mirando cómo me matan. Si me puedo escapar, me escapo. Pero a donde me vaya, no voy a ocultar mi identidad de ser parte de Yeshurun. Voy a mostrarme ante el mundo, yo soy de parte del pueblo de Israel, de parte de Yeshurun. Cuido Shabbat, cuido la fiesta, me circuncido y no me importa lo que diga. La identidad no la cambio. Eso es Leví. Y ellos, la gran bendición que recibieron, pues guardaron tu enunciado y preservaron tu pacto. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente. Binyamin. Espero no haberme equivocado, dice Binyamin 33:12. Me están mandando mensajes de todos lados. ¿Hay alguien de ustedes que tiene el número 8935?
Shalom, More, eso es lo que voy a enviar yo para que lo lea y luego lo comentamos si usted quiere. Ok. Después lo vamos a comentar, ¿sí? 8935 es tu número. Ah, no, me equivoqué. Quería decir el versículo. Me salió el número de teléfono de Aarón. 3312. 3312. De Binyamin dijo, él lo cubre todo el día. De Binyamin dijo, el amado del Eterno morará en seguridad junto a él. Él lo cubre todo el día y entre sus hombros reside. Él lo cubre todo el día, dice. Dijo, acá. Antes de la construcción del templo en Jerusalén, hecho que canceló de forma permanente el servicio de ofrenda en el tabernáculo, antes el tabernáculo estaba en Shiloh, no estaba en Jerusalén, estaba en Shiloh. Entonces, cuando el templo se construyó en Jerusalén, el Mishkan dejó de estar adentro de un de una sukkah, y fue un lugar fijo en el templo de Jerusalén. El tabernáculo permaneció durante 369 años en Shiloh. Un día que vengan a pasear a Israel, los invito a ir a Shiloh. Está ahí el tabernáculo, una maqueta en tamaño natural. Todo está hermoso con los aros, las cortinas, todo está de tamaño natural. Estuvo ahí 369 años. Una ciudad en la tierra de Israel, en el territorio que pertenece a Efraín, hijo de Yosef. Durante ese largo periodo de tiempo, estuvo prohibido ofrecer ofrendas en cualquier otro lugar que no sea en Shiloh. En ese lugar, en Shiloh, es lo que se refiere que lo cubre todo el día. Todo el día la Shejinah estaba en ese lugar, que pertenece a la tribu de Binyamin, en Shiloh. La Shejinah estaba en ese lugar siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que esta bendición sea para nosotros, que la Shejinah esté sobre nosotros las 24 horas del día, y que nosotros como Mishkan, estemos siempre dentro de la Shejinah, no cuando se nos ocurre a nosotros, cuando es dulce, digamos, bueno, ahora me voy a portar como un cristiano verdadero, como un judío verdadero, porque estoy rodeado de rabinos, pero de repente los rabinos no están más. Entonces empiezo a insultar, empiezo a tener frutos de la carne, como carne molida y todo eso, pero que no sea así. Moshe no, cuando bendijo a Binyamin, lo bendijo para que él siempre esté la Shekinah sobre él, lo cubra todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, que siempre la Shekinah lo cubra. Bien, ahora vamos a pasar a Yosef 33:17. No me estoy saltando de nada. 33:17. En Yosef dice, vamos a ver toda la bendición que cae sobre Yosef. De Yosef dijo, bendita por el Eterno es tu tierra, con la delicia de los cielos, con rocío y con el abismo que yace debajo, con la delicia de la cosecha del sol y con la delicia del rendimiento de lunas, y con el principio de las montañas primordiales, con la delicia de las colinas perpetuas, con la delicia de la tierra y su plenitud, y la complacencia de aquel que residió en la zarza, que venga sobre la cabeza de Yosef y sobre el cráneo del apartado de sus hermanos. Primogénito es su toro, suyo es la majestad, sus cuernos son cuernos de ren, con ellos corneará a naciones juntas hasta los extremos de la tierra, y son las miriadas de Efraín y las millares de Menashe. Está diciendo, bendita por el Eterno es su tierra, con las delicias de los cielos, con el rocío y con el abismo que yace debajo. La tierra de Israel, toda la tierra de Israel es bendita, toda.
por Akadosh Baruj Hu. No solamente la parte que le tocó a Yosef. Toda la tierra de Israel es bendita por Akadosh Baruj Hu. Posee un alto grado de fertilidad. Y es por eso que la tierra la llama, que la Torah lo llama, una tierra que emana leche y miel. Toda la tierra de Israel es bendita. No hay una parte que no. Pero hay diferentes territorios. El territorio adjunto a la tierra que descendió de Yosef, que le pertenece a Menashe y a Efraín, poseía una riqueza y una diversidad agrícola equiparable a la de todas las demás tribus. Toda la tierra de Israel es bendita, pero por ejemplo estaba la tierra de Isahar, la tierra de Zebulún, la tierra de Dan, la tierra de Gad. Ellos cosechaban trigo. Todo lo que esos 4 tribus cosechaban era lo que la tribu de Yosef, o sea, Efraín, Menashe, ellos solos cosechaban lo que todas las otras tribus cosechaban. Era equiparable, la tribu de las 4 tribus que nombré cosechaban 1 tonelada de trigo, entre las 4 juntas hacían 1 tonelada. La tribu de Yosef, la tribu de Menashe y Efraín, ellos solo cosechaban 1 tonelada. De esa forma era bendecida por sobre los demás territorios, el territorio que le tocó a Yosef. Y no solamente eso, las demás tribus dependían del clima, si había agua, si no tenían agua, si llovía, si no llovía. Las tribus de la tierra que le tocó a Yosef, a Efraín y a Menashe, tenían napas de agua, tienen napas de agua que van por debajo de la tierra, y eso también da agua a la tierra, humedece la tierra. Eso es lo con que se refiere a bendita por el Eterno es su tierra. ¿Qué? Las otras no eran benditas, sí, todas las tierras eran benditas, pero la tierra de Yosef en especial, mucho más. Las delicias de los cielos, o sea que los cielos iban a regar esas tierras, y el abismo que yace debajo también va a regar las tierras que le pertenecen a Yosef. Y cuando habla de los cuernos, acá hay algo muy raro que habla Rashi, porque nosotros creemos, es raro entenderlo, no aceptarlo, porque nosotros creemos que el unicornio es un animal de las leyendas, y el unicornio es un animal de Disney World y un animal que nunca existió, que es solamente un invento para adornar la pieza de una nena. Sin embargo, Rashi, utilizando la literatura hebrea, nos dice que cuando se refiere en el versículo 17, 33-17, dice: primogénito es su toro, suya es la majestad, sus cuernos son cuernos de Rem. ¿Qué es Rem? No sé cómo le dice en la Biblia de ustedes, en la Torah de ustedes, pero acá dice Rem. A ver, tengo que lo busco en hebreo. Rem. Resh, Aleph, Mem, Sofit. Rem. ¿Qué es un Rem? Dice, suya es la majestad. Sus cuernos son cuernos de Rem. Bien, ¿a qué se refiere? ¿Qué dice Rashi? ¿Qué es un Rem? La fuerza de un toro, Rashi dice, la fuerza de un toro es dura, pero sus cuernos, los cuernos del toro, no son bellos. No sé cuál era el parámetro de belleza que tenía Rashi para decir esto, ¿no? Pero un cuerno de un toro es un cuerno, no sé si es bello, si es lindo, si es feo. Según Rashi, los cuernos de un toro no son bellos, pero no es cualquiera persona. Rashi era un gran rabino. Y entonces, y acá dice con qué lo compara, para decir que no es bello, ese cuerno no es bello, porque le estoy comparando con un cuerno que sí es bello. ¿Con qué cuerno lo está comparando? Con el cuerno del Rem. Y dice que el cuerno del Rem son bellos, pero el Rem no es fuerte, no tiene una fuerza dura como la fuerza del toro, pero es bello. Y vamos a ver qué dice que es Rem. Rashi, yendo a la literatura hebrea, Rem,
es el nombre de un animal cuya identidad exacta se desconoce. Ha sido identificado con el unicornio, ya extinto, originario de Europa. ¿Dónde se que toca? Que era negro y medía 1,80 m. Y tenía el cuerno, era hermoso, era largo, amplio y hermoso, y se extendía hacia adelante. Eso es lo que dice, me llamó la atención y lo quería compartir con ustedes, de que supuestamente parece que existía un unicornio, que su cuerno era mucho más hermoso que el de un toro. Al margen, sí, es una nota al margen. No sé qué podemos sacar de enseñanza en esto para nosotros, pero bueno, ténganlo ahí. Algún día cada uno nos va a mostrar qué podemos aprender acá de esto. Les recuerdo que, para los que no estuvieron cuando empezó la clase, esta para allá la vamos a estudiar a la luz de Rashi. Todo Pshat. No vamos a entrar ni en el Reme, ni en el Drash, ni en el Sod, porque el material con el que cuento y los rabinos con los que estudié tienen solamente material de Pshat. Porque la gran mayoría de los rabinos, cuando llega Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, se olvidan de enseñar con buen humor, lo digo, ¿no? Las parashá, y se ponen a enseñar las fiestas. Rosh Hashanah, Sukkot, Yom Kippur, todo en la fiesta. Y las parashá de la semana la dejan a un costado, enseñan menos. Y el único material que hoy cuento es el Pshat. Baruch Hashem cuento con el Pshat, con Rashi. Por eso estamos estudiando solamente el Pshat. Le pido a Kadosh Baruj Hu que en este año que empieza tenga la economía adecuada para poder comprar literatura que añada a las enseñanzas de la parashot, de los diferentes parashot, le añada más volumen, más contenido, para poder introducirnos más en la enseñanza. Por eso estoy solamente citando Rashi, y si Rashi llega a citar algo, como acá citó al Tosafot en el pasaje de Kedoshim, lo hacemos. Pero ahora vamos a pasar a Zebulún. Ya vimos, Yosef, bendita por el Eterno de su tierra, y sus cuernos son cuernos de Rem. Rem, recuerden que puede ser que sea un unicornio, ¿sí? Ahora vamos a ir a Zebulún. Zebulún está en 33:18. Dice la brajá sobre Zebulún. De Zebulún dijo: alégrate, Zebulún, en tu salida. Y no vamos a leer de Isahar, porque Isahar viene después. Y la parte que dice: alégrate, Zebulún, en tu salida. Y de ahí vamos a saltar. Los clanes se convocarán en la montaña. Y dice: pues de la abundancia de los mares serán amamantados, y de los tesoros ocultos en la arena. ¿Qué es esto de que de los mares serán amamantados? Se sobreentiende, pero los tesoros ocultos en la arena. Zebulún, alégrate en tus salidas. Ahora, de ahora en adelante, quedan 5 pueblos, 5 tribus. Quedan 5 tribus. Las próximas 5 tribus que van a ser bendecidas por Moshe Rabenu, Moshe Rabenu las va a nombrar 2 veces, a cada una las va a nombrar 2 veces. Zebulún, Zebulún. Y Isahar, a todos los va a nombrar 2 veces. ¿Por qué las nombra 2 veces? Dice: estas 5 tribus a quienes bendijo al final, Zebulún, Gad, Dan, Neftalí y Asher, Moshe repitió sus nombres, ya que eran las tribus más débiles de todas. Estas 5 tribus fueron las 5 tribus más débiles de todas. Esas fueron las tribus que Yosef llevó ante la presencia de Faraón. Cuando llegaron los hermanos a Egipto, a Misraim, Yosef los vio y dijo: estos son mis hermanos. Entonces los mandó a que los secuestren, ¿sí? Los secuestró, los juntó y se los tenía que... Entonces los otros ministros del faraón
Dijeron, estos vienen a conquistar la tierra. Estos son soldados de algún ejército y vienen con todo su poder a conquistar la tierra de Misraim. Así que mejor matémoslos, dijeron otros ministros. Entonces, Yosef agarró a estos 5, a Zebulún, Gad, Dan, Neftalí y Asher, y a ellos 5 los presentó ante Faraón y les dijo a Faraón, ¿por qué a ellos 5? Porque daban apariencia de ser débiles. Por ello el Faraón no los nombraría para sí como oficiales de guerra. Dice, estos debiluchos no son oficiales de guerra, dijo Faraón. No los nombró para él mismo oficiales de guerra. Dice, no, si no, estos no van a venir a conquistar la tierra, que son débiles. En cambio, si le hubiese llamado a Shimeón, a Leví y a Yehudá, que eran guerreros, entonces Faraón dijo, no, estos vienen a conquistar la tierra, mejor mátenlos a todos. Por ese motivo eran débiles. Y por ese mismo motivo, que eran débiles, Moshe los nombra varias veces, no una sola vez, los nombra varias veces, para fortalecerlos. Les leo lo que dice Baba Kama. Acá el Talmud de Baba Kama dice, Yosef presentó al faraón a los hermanos que eran inferiores en fuerza y no daban apariencia de ser fuertes, porque si el faraón veía que los hermanos fuertes los convertiría en guerreros, los convertiría en guerreros suyos, perdón, yo dije que iban a matar, que iban a conquistar Egipto, no era por eso, me retracto, hice un error, dije que Faraón los iba a matar pensando que iban a conquistar Egipto, no era eso, los presentó a los débiles porque si presentaba a los fuertes, Faraón los iba a convertir en guerreros suyos, ¿sí? ¿Se entendió? Corregí el error que hice, y el Midrash, Bereshit Rabá dice en el sentido de que los menos fuertes eran Rubén, Shimón, Leví, Zahar y Binyamin, los mismos cuyos nombres Moshe no repitió cuando los bendijo, y sí repitió en cambio los nombres de los fuertes. Me estoy confundiendo acá, perdón, me estoy diciendo un embrollo. Los nombres de los fuertes, repitió en cambio los nombres de los fuertes. Zebulún, Gad, Dan, Neftalí y Asher. Pero ahí mismo también cita la opinión del Talmud en Baba Kama. También expresa que el Midrash, aquí en el sentido de que ellos, cuyos nombres Moshe repitió, eran los más débiles. Y fue a estos a quienes llevó ante el faraón. Bueno, acá estamos la cuestión es así. Acá estamos en una discusión. Baba Kama dice una cosa y Bereshit Rabá dice otra. Estas son las discusiones que dije que se presentó Yeshua cuando discutían si mi doctrina o mi enseñanza es del que me envió o mi doctrina es mía. Y acá hay una discusión entre lo que dice Bereshit Rabá, que dice que Zebulón, Gad, Dan, Neftalí y Asher eran fuertes, y Baba Kama dice que estos 5, Zebulún, Gad, Dan, Neftalí y Asher, no eran fuertes. Esa es la discusión que hay entre los dos. Pero la gran mayoría y Rashi van con Baba Kama, y que por ese motivo, que eran débiles, por ese motivo Moshe Rabenu los nombró 2 veces. Bueno, esa es una discusión que queda, Rashi la resuelve de esa forma y va como dice Baba Kama, para que vean que hay otras opiniones. Cuando se estudia la Torá no hay una sola opinión, hay 2, 3, 4, 5. Dicen que cuando 2 judíos se ponen a discutir, hay 3 opiniones. Un chiste, ¿no? Dicen así. Cuando 2 judíos se ponen a discutir, hay 3 opiniones. Así que imagínense cuando se ponen a estudiar Torá y discuten entre ellos, ¿no? Esta es una de esas discusiones. Ahora, Isahar en tus tiendas. Perdón, vamos a seguir leyendo de que por qué a Zebulún lo bendice con los tesoros ocultos en la arena. Los tesoros ocultos en la arena, hay 3 palabras para decir los tesoros ocultos en la arena. Yanakú, Ushfunei, y la tercera es
tetunei hol. Esas 3 palabras. Una hace referencia a un gilazón. Un gilazón es como un calamar que había en el mar, que ese calamar, gilazón se dice, un calamar, que cuando escupía, ¿no es cierto que el calamar escupe tinta? Esa tinta era de color tejelet. El tejelet es un color azul. Ese color tejelet es el color azul que se usa para los sisit. Los sisit tienen unos hilos. Ese hilo, uno de esos hilos tenía que ser de color tejelet. Entonces, hoy en día se perdió, ya no se sabe cuál es ese calamar. Entonces, hoy en día los sisit son blancos. Pero cuando venga el Mesías y nos diga cuál es ese calamar, vamos a volver a tener los sisit de color azul y vamos a tener el sisit de color azul, no blanco. Ese es uno de las cosas, de los tesoros ocultos en la arena. Otra de las cosas ocultas en la arena es la cantidad de atún que hay en el mar. Cuando vamos acá en Israel, comemos atún, pero a tirar para arriba, porque hay mucho atún en el mar Mediterráneo. Ese es otro tesoro oculto en la arena. Y el tercer tesoro oculto en la arena es el vidrio blanco. El vidrio blanco. Dicen que, según la historia, si ustedes estudian historia, los que fabricaron el vidrio o descubrieron el vidrio fueron los fenicios. Los fenicios tenían puerto en Aco y Zebulún en Aco y más al norte, creo que hay otro puerto más arriba que ahora no me recuerdo cómo se llama, Tiro creo que está más arriba. Toda esta zona estaba conquistada por los fenicios. Más a Zebulún está de la frontera de los fenicios hacia el sur, yendo para Tel Aviv. Todas las costas de Natania, Herzliya, Tel Aviv, Yafo, todo eso era territorio de Zebulún. Pescaban ahí. ¿Y cómo ellos descubrieron el vidrio blanco? Porque en algún momento se incendió un barco que traían nafta, ¿cómo se dice? Brea, venían caravanas de camellos con brea desde Irán, Irak, toda esa zona, y traían esas caravanas de camello con brea hasta el puerto de Aco y hasta el puerto de Yafo, y llenaban los barcos con brea, con el petróleo crudo. Algún día se habrá incendiado, ese barco se habrá incendiado, y el fuego, el vidrio, ustedes saben que el vidrio es de arena, el vidrio es arena fundida en fuego. Ahí sale el tesoro oculto en la arena. En la arena hay un tesoro oculto que es el vidrio blanco. Hoy en día, en nuestra generación, donde tenemos otros fines otros lugares donde sacamos riqueza o tesoros, tener una botella de vidrio no nos genera un tesoro, es algo más. Para esa época que estamos hablando de cuando se conquistó la tierra de Canaán, tener vasijas de vidrio blanco era tesoro, un tesoro muy valioso, porque todas las vasijas eran de barro, todas las vasijas hasta que se crea o se descubre el vidrio, todo era de barro. Los fenicios hicieron las vasijas de vidrio, pero según la Torá nos dice que el tesoro de vidrio blanco nació en manos de la tribu de Zebulún. Esos eran los 3 tesoros que sacan de la arena. La tinta azul del gilazón, de este calamar, para hacer los tzitzit, el atún, la carne de atún y el vidrio blanco. Esa es la bendición que Moshe le dio a la tribu de Zebulún. Ahora la tribu de Isahar en sus tiendas. La tribu de Isahar se prosperó al sentarse en sus tiendas para dedicarse al estudio de la Torá. Esto dice Rashi.
para sentarse y determinar los años bisiestos, fijar los meses del calendario, las fiestas. De esa forma, Isahar, como se dedicaron a estudiar leyes de Torá, hoy en día nosotros los vemos como rabinos. En aquella época, en la época cuando se funda el Estado de Israel, el Reino de Israel, y conquistan la tierra de Canaán, Isahar vendría a ser como hoy en día son los abogados, los jueces y los que saben leyes sobre juzgar sobre territorios, los que saben las leyes de compra y venta, los que saben las leyes de matrimonio, las leyes civiles sobre hurtos, robos, asesinatos. Bueno, la tribu de Isahar cumplía en aquel entonces ese rol. Hoy en día vemos a una persona vestida de Torah como un rabino y punto. No me da más. En aquella época, ellos cumplían el rol de lo que hoy cumplen, ya les dije, los abogados, los jueces, el poder judicial. Ahí está. El poder judicial completo. ¿Sí? Eso era la tribu de Isahar. Y lo une con Zebulún. ¿Por qué? Porque Zebulún no estudia Torah. Zebulún trabaja pescando. Isahar no trabaja. Isahar estudia Torah. Entonces se complementaban una tribu con la otra. Zebulún le daba el diezmo a la tribu de Isahar y Isahar estudiaba Torah para Isahar y también para sacar de Jehová, se dice, para cumplir Torah en nombre de Zebulún. Y de ahí nace lo que hoy en día nosotros conocemos como el diezmo que le damos a la religión que gobierne en el país, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica, los curas no trabajan. ¿Por qué no trabajan? Porque ellos ellos hacen la fuerza espiritual de la nación. Entonces, el poder que tiene dinero, que genera dinero en ese país, le da el diezmo al parte de los curas, que son los sacerdotes, son los que mantienen a nivel espiritual el país. Entonces, unos se ocupan de la financia, el otro se ocupan de la parte espiritual. Y de ahí nace el diezmo, le dan el diezmo a ellos. Y la iglesia cristiana igual, va el pastor y le da el diezmo. ¿De dónde sale eso? De Zebulún y Isahar. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a pasar a la siguiente ayuda. Gad, como león, él reside. Gad, si vamos a pasar al mapa, ahora te voy a pedir que vayamos al mapa. Álvaro, al mapa, la presentación, ahí está el mapa. Ven que Gad, y después vamos a ver que Adán también le da la misma bendición. Dice Gad, bendito aquel que ensancha a Gad, como un león él reside, desgarrando brazos y también cráneos. Vio lo primero para él, pues ahí está oculta la porción del legislador. Él llegó a la cabeza del pueblo, habiendo realizado la justicia del Eterno y sus leyes con Israel. Y cuando dice Dan, también dice Dan es un cachorro de león. ¿Por qué a ambas las compara con un león y con un cachorro de león? Porque ambas dos, Gad y Dan, están afuera de la tierra de Israel. Están en territorio del enemigo, por un decir así. Están haciendo una colonia dentro del territorio que vendría a ser de la tierra de Edom y la tierra de Moab. Están ahí cohabitando con Edom y cohabitando con Moab. Por eso los compara como un león, porque el territorio, dice Rashi, dice así. Y fíjense el territorio donde están cohabitando con el enemigo, están fuera de la frontera. ¿Por qué los compara con un león? Dice, el territorio de la tribu de Gad se localiza del otro lado del río Yardén, a la ribera oriental del río, hacia el oeste,
su frontera era el río Jordán. La frontera, no la frontera que lo protege, la frontera que no lo deja pasar hacia el territorio de Israel es el río Jordán. Esa debería ser la frontera que lo protege. No, esa es la frontera que no lo protege. Mientras que hacia el este su frontera lindera con la tierra de otros países, no con hermanos, con unas naciones amigas, con naciones enemigas. Por ese motivo, lo compara con un león, porque el león siempre tiene que estar atento a protegerse de que venga el enemigo a atacarme. A las otras naciones, a las otras tribus, a ninguna la compara con un cachorro de león ni con un león. A Dan y a Gad las compara con ellos, con un león, porque dice, es por eso que la tribu de Gad es comparada con leones, pues todos los que están junto a la frontera deben ser fuertes. Todos los que están en la frontera deben ser fuertes. También Menashe y también Rubén. Ellos también deben ser fuertes. Deben ser mucho más fuertes de los que están adentro de la frontera. Por eso lo compara con un león. Y ahora dice algo sobre la forma de que peleaban ellos. Desgarró brazo y también cráneo. Era la forma que peleaban. Gad, la tribu de Gad peleaban así, eran bestias de guerra, guerreros de batalla, que cuando el enemigo, levantaba la mano para protegerse, Gad venía con espada, bajaba y le cortaba la cabeza y también le cortaba el brazo. Esa era una forma de pelea que tenía los habitantes de Gad. De esa forma atacaban a los enemigos. Y porque también tenían que demostrar que eran locos, que eran personas guerreras, porque estaban viviendo en territorio del enemigo. El enemigo les tenía que tener miedo, no podían no tenerle miedo. Tenían que ser así, para demostrar como el león, que son feroces. Esa es la bendición que tienen que ver con Dan. Ahora sí pasamos de vuelta a la otra donde estábamos antes. Espera, te voy a mostrar ahí. Zebulún aparece ahí en el mapa que estamos viendo. No aparece en la costa. Bueno, después lo vamos a revisar eso. Pensé que Zebulún en este mapa aparecía en la costa. No aparece en la costa. Entonces lo vamos a revisar. A ver, vamos a pasar a la ayuda donde estábamos ahí, que está hablando de Isahar. Que ya quedan dos. Ahí la que viene. Es Dan, Neftalí, Asher. Neftalí toma posesión del mar. Se está refiriendo al mar de Galilea, al mar Kineret. Toma posesión del mar. De Neftalí dijo, Neftalí está saciado de deseo y colmado con la bendición del Eterno. Y toma posesión del mar y del sur. Se refiere a que toma posesión del mar Kineret. Cayó en su porción territorial y además toma una franja de terreno ancha, como toda una cuerda de red en el sur de ese mar, a fin de extender sus redes y trampas para peces. El territorio adjudicado a la tribu de Neftalí se localizaba al noreste del mar Kineret, pero también se le dio una franja de terreno en el sur de ese mar, lo suficientemente ancha como para poner sus redes para atrapar peces. Eso con respecto a Neftalí. Y ahora Asher es muy simpático lo que dice de Asher, que es donde vivo yo. Yo vivo acá en la zona donde estaba la tribu de Asher, por eso se llama el Asher, ¿cómo que se llama donde está la Keilah del pastor Gai Cohen? Algo de Asher se llama, no me acuerdo ahora cómo es. Porque en esta zona estaba asentada la tribu de Asher. Y es muy simpático lo que dice de Asher. Dice, agradable para sus hermanos. Vamos a leer toda la bendición de Asher. De Asher dijo, bendito en hijos es Asher. Agradable será para sus hermanos y sumerge su pie en aceite. Ahí termina la bendición.
Cuando dice tus cerrojos son de hierro y de cobre, ahí esa bendición va para todo el pueblo de Israel junta. La bendición de Asher termina cuando dice sumerge su pie en aceite. ¿Por qué dice agradable para sus hermanos? Porque acá en la zona donde vivo, de verdad hay mucha plantación de olivo, muchísima plantación de olivo, muchísima. Es una zona apta para ese tipo de árboles y había un aceite especial que se llama anpiquinión, así dice Rashi, que el nombre del aceite que ellos fabricaban se llamaba anpiquinión. Y el aceite anpiquinión aparece en el Talmud, en el pasaje Psahim 44 Aleph, y se refiere a un aceite de oliva que aparecía según la madurez. Lo ponían a madurar el aceite y cuando estaba en el tercio de su madurez aparecía este tipo de aceite y este aceite era muy codiciado porque era utilizado para fines cosméticos. Por eso dice que era agradable para sus hermanos, porque lo usaban para agradar a sus hermanos. ¿De qué forma? En la belleza, de cosmética, sea maquillaje, sea para humectar la piel, para no sé qué fines cosméticos le daría. Pero acá dice Rashi que era utilizado con fines cosméticos. Que por ese motivo Moshe Rabenu lo bendijo, le dijo, agradable serás para sus hermanos. Y por último dice, sumerge su pie en aceite, porque yo les digo, había mucho aceite, hasta el día de hoy hay mucho aceite en esta zona, pues su territorio hacía fluir aceite de oliva como manantial. Ocurrió una vez que la gente de la Odisea es uno de los lugares de Turquía, precisó mucho aceite de oliva, entonces nombraron un enviado para obtenerlo. Y esto aparece, esta compra y venta de aceite a la gente de la Odisea aparece en el tratado Menajot 14. Bueno, eso con referencia a las bendiciones, como Moshe Rabenu bendijo a las 12 tribus, y ahora vamos a ir al último. Ahí veo que Álvaro está levantando la mano, quiere acotar algo. Álvaro, ¿vos querías acotar algo? ¿Querías decir algo? No, parece que no. Bueno. Ahí mejoró. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Entonces yo quería como un dato, aportar un dato que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 15 y 16. Dice tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y me llama la atención que dice que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, la ubicación geográfica es camino del mar al otro lado del Jordán. Sí, amén, amén. Camino del mar. Del mar, no del mar de Galilea, del mar Mediterráneo. Sí. Esa es la zona donde está profetizada que el Mesías va a empezar su ministerio. Eso es lo que dice, población asentada en tinieblas vio gran luz. Proféticamente el Mesías va a comenzar acá en esta zona donde estoy viendo, que es la Alta Galilea. Sí, está muy interesante eso. En la Alta Galilea. Y acá va a empezar el ministerio, el Mesías, va a empezar a predicar, que es donde él empezó. Yeshua no empezó en Jerusalén, en Jerusalén. Él salió del Caná, salió de Galilea, salió el Caná está en la Alta Galilea, y de ahí él se fue para el lado de
del mar de Galilea, el Kineret. Pero empezó por esta zona a predicar, por la alta Galilea. Bueno, ahora vamos a pasar al último punto que es Moshe. Moshe por la boca del Eterno. Ahí 34.5. Acá ya vamos al 34.5. Comienza diciendo, Beyamat Sham Moshe. Y ahí murió Moshe, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, por la boca del Eterno. Él lo sepultó ahí, en la hondanada, en la tierra de Moab, frente a Baal Peor. Y ningún hombre ha sabido su lugar de sepultura hasta este día. Ahora nos vamos a detener en el versículo 6, no, en el versículo 5, la parte B, dice, por la boca del Eterno. Vamos a meternos en qué significa por la boca del Eterno. ¿Cómo es que murió por la boca del Eterno? Por medio de un beso del Eterno. Y acá vamos a entrar en un tema que habla de cómo son los tipos de la muerte, según la tradición oral, y dónde está escrito. Esto está escrito en Moed Katán 28a, Moed Katán es un pasaje del Talmud, de la tradición oral. Dice, a propósito del versículo que literalmente dice que Aarón murió por la boca del Eterno, o sea, la misma muerte que tuvo Moshe Rabbeinu la tuvo Aarón, por la boca del Eterno. Rashi también explicó que eso significa que Aarón murió por medio de un beso divino. En ese mismo libro comenta que Miriam también murió por medio de un beso divino. Y acá me está diciendo este pasaje que acabamos de leer, por la boca del Eterno, o sea que Moshe también murió por un beso divino. ¿Qué es ese beso divino? En Baba Batra 17 Aleph, Rashi explica que la muerte por beso divino implica que la persona muere directamente por Adonai, sin que intervenga el ángel de la muerte. En Berajot 8a, el Talmud afirma que es como sacar un cabello de la leche, con lo que quiere decir que la muerte ocurre suavemente. Un cabello está en la leche, entonces uno va a sacar el cabello de la leche y lo saca de una forma suave. No es traumático, sin resistencia alguna por parte de la persona. ¿Por qué ocurre esto? Ya que no está atada por el mundo material. Y ahora presten atención que esto tiene mucho que ver con la muerte que tuvo Yeshua Mashiach y la espiga que tenía, la cruz, la corona de espigas que tenía en la cabeza. ¿Por qué el evangelista nos relata que en la cabeza había una corona de espigas? Ahora vamos a entender eso. En cambio, bueno, acá está hablando no del Mesías, está hablando de la muerte de otra persona, no del Mesías, ¿sí? Pero después lo vamos a correlacionar con la muerte del Mesías. En cambio, la muerte de alguien que desea el mundo material es como sacar cardos de la lana de oveja. Está la lana de la oveja, ¿sí? Ponemos cardos, se le engancha, digamos que la oveja va caminando y pasa por un lugar donde hay cardos y espinos. Acá dice Rashi, cardos y espinos. Y se le pegan esos cardos y esos espinos, se le pegan a la lana de la oveja. Cuando vamos a arrancar esos cardos y esos espinos, esto es diferente a la muerte como el beso de, ¿cómo que se llama esta muerte? El beso por la boca del Eterno. Un beso divino. Esto es lo opuesto. Esta muerte se llama como sacar cardos de la lana de oveja. Hay dos tipos de muerte. Un tipo de muerte que es como el beso divino y el otra muerte que se llama como sacar cardos de la lana de la oveja. Es decir, con mucha
resistencia y mucho dolor. Bueno, Moshe Rabenu tuvo la muerte de un beso divino. Moshe, Aarón y Miriam, los tres tuvieron ese tipo de muerte. Yeshua Mashiach, no tuvo ese tipo de muerte. Tuvo la muerte como sacar cardos de la lana de la oveja. ¿Por qué? Porque él tuvo que subir al Gólgota. Esa es la diferencia, que Moshe no subió al Gólgota. Moshe fue un gran profeta. No hay nadie como Moshe. Pero dice que va a enviar a otro profeta superior a Moshe. Bueno, ese otro profeta superior a Moshe es el Mesías, Yoshua Mashiach. Esa es la diferencia entre Moshe, todo lo gran, enorme que fue Moshe, pero Yeshua lo supera, porque la muerte de Yeshua no fue con un beso divino, sino que fue como sacar cardos de espino, como sacar cardos de la lana de la oveja. De ahí viene que Yeshua tenía una corona de espinos, 1 millón. ¿sí? Una corona de espinos, para mostrarnos a todos qué tipo de muerte él está teniendo. Él sufrió, ¿sí? Y entonces él sube al Gólgota. Moshe no subió al Gólgota. Ninguno subió al Gólgota. El único que subió al Gólgota fue Yeshua. Por eso le sumamos que también este dato nos ayuda a entender cuál fue el sufrimiento que Yeshua dice en Isaías 53, la muerte que Yeshua tuvo, como él es el siervo sufriente, y este dato también nos ayuda a añadir al siervo sufriente y entender cómo fue lo que Yeshua hizo por nosotros, lo que él hizo por nosotros, al subir al Gólgota. Bueno, esto con respecto a la parashá de esta semana. Yo había preparado algo más, pero ya son las 1 de la mañana. Pensé que iba a tener más tiempo, pensé que no me iba a extender tanto en el tema, pero bueno, se extendió. Baruch Hashem, fue de mucho provecho. Y a ver si había algo más acá por ahí. Bien. Quería añadir algo más, pero lo que quería añadir lo podemos añadir en la clase que viene o en otras clases que tienen que ver con Yeshua. Y una vez hablamos, y me interesa mucho tocar este tema, yo les dije el otro día que Yeshua no es, Yeshua es el siervo sufriente. Yeshua siempre nos habló del Padre. Y ahora yo les hago una pregunta, porque esto lo hablamos con el grupo, pero hay parte que no estuvieron. No sé, Yair no está, Yair se fue, estaba conectado y se desconectó. Bueno, entonces después era un tema para tocarlo en especial para hablarlo con Yair, que no había estado. Pero bueno, si no está, el resto del grupo ya lo sabe. Les digo, la clase que viene, Ezrat Hashem, vamos a hablar de Bereshit. Y les digo que la clase que viene, sí, si me voy a tener que quedar hasta las 2 o 3 de la mañana dando la clase, la vamos a dar. Estoy preparando y va a tener mucho contenido. Y vamos a hablar de algo que está ocurriendo hoy en día. Todavía no terminó de ocurrir, estamos esperando que entreguen los rehenes. El tema que preparé depende de que se cumpla con todo el pacto de que Israel tiene que cumplir con su parte y Hamás tiene que cumplir con parte de él. Álvaro, ahora ya no grabes más. Esto no graba más.